Hola inefables y bienvenidos a este su canal. El día de hoy quiero agradecerles a todos y cada uno de los que han dado like, que se han suscrito al canal y que han permitido crecer esta gran comunidad que, como lo he dicho y siempre lo diré, quiere hacer las cosas diferentes y quieren hacer parte de una historia inolvidable para el mundo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, compartiendo cada uno de esos momentos, cada una de estas historias que he creado para cada uno de ustedes, en los cuales quiero dar a entender mi punto de vista sobre ciertos momentos, situaciones, ciertas actitudes, ciertos hábitos y más que todo sobre la forma en cómo el ser humano, en cómo el hombre y la mujer se comporta hoy en el año 2020, en el año donde el mundo ha tenido que llevar un cambio trascendental y que no sabemos muchas veces el por qué, no sabemos cómo, dónde y qué hacer. Por eso es que el inefable hoy quiere que todos ustedes, de la mano de ese like, de la mano de esa suscripción y de la mano de compartir cada uno de estos videos, ayuden y ayudemos a el mundo entero. No solo tú que estás escuchando en estos momentos y estás viendo lo que hoy quiero enseñarte, sino muchas otras personas quienes han tenido que sufrir el perder un trabajo, el tener que ver la situación en la que estamos viviendo, con aquellas dificultades que se nos están presentando, llámense jóvenes, llámense adultos, llámense personas de la tercera edad, pero todos en estos momentos deberíamos unirnos. Y por eso el tema de hoy que quiero tocar es un tema que de pronto muchos no hemos percatado en estos momentos, pero que es un tema muy importante, que es la pérdida que estamos teniendo en estos momentos de energía. ¿Qué es la pérdida de energía? Se preguntarán muchos de ustedes y dirán, ¿qué es lo que quieres decirnos? Primero, quiero aclarar que la pérdida de energía es un concepto que ya se ha vuelto no solo idealista, sino real. Porque normalmente en un día de nuestra vida cotidiana nosotros perdemos mucha energía. ¿Cómo ocurre esto? Muy sencillo. Déjame primero te coloco que veas esta imagen y iniciamos a ver paso por paso estos 9 motores que hacen perder tu energía. El primer motor que quiero hablar que hace perder nuestra energía es el sedentarismo. El sedentarismo, como su nombre lo dice, es un estado sedentario, es decir, que queda estático. Y ese estado estático es el que hoy está afectando no solo a las personas de mayor edad, sino a la juventud. Es un tema tan delicado que podríamos decir que es el que está generando hoy que la juventud sufra enfermedades, ya sean psicológicas o fisiológicas. Porque hoy la juventud, llámense los niños de edades tempranas entre los 0 a los 10 años, o llámense los muchachos o jóvenes de la preadolescencia, o llámense los adolescentes, o llámense ya los adultos, cada uno de ellos maneja un tipo diferente de sedentarismo, pero el objetivo es el mismo, la pereza. Y la pereza es la que hoy nos hace perder energía. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo voy a perder energía con la pereza si no estoy en constante movimiento, si no estoy realizando una actividad física, si no estoy realizando una actividad mental? Exacto. O sea que se pierde la chispa, o sea que se apaga el foco, o sea que la energía se estanca. Eso es lo que genera la pereza, ruina, vicios. Como segundo motor, tenemos lo que hoy se conoce como la depresión, o podríamos decirlo también como vivir en el pasado. Es un estado mental en el cual nuestro cuerpo pierde la capacidad en momentos del raciocinio,
y vemos todo gris, todo en una extensión de blancos y grises nada más. Es decir, lo que captamos con nuestra mente y lo que nos hace sentir nuestro cuerpo es que la vida pierde su sentido, pierde el interés, se pierde las ganas de salir adelante. Se piensa siempre en el por qué. ¿Por qué yo no hice esto? ¿Por qué esta persona me hizo aquello? ¿Por qué yo no supe manejar la situación? ¿Por qué no hice? Nos convertimos en víctimas. Y como víctimas atraemos esa energía en donde todo nos parece que está en el lugar que no debe estar. Y que si lo hubiéramos hecho de una manera diferente, es decir, si estuviéramos nuevamente en el pasado, devolviéndonos al tiempo y retomando esa misma acción, ese mismo momento, y lo hubiéramos hecho de forma diferente, las cosas serían diferentes. Ese es el problema de la depresión, y es por la razón por la cual muchas personas se quitan la vida, se enferman, pierden sus hogares, pierden sus trabajos, porque nos volvemos dependientes de lo que en un pasado hicimos. El tercer motor que nos roba la energía se llama la ansiedad. Y es el caso totalmente opuesto a la depresión. En la ansiedad nosotros no sabemos qué ocurre en un futuro. Imaginamos lo que puede pasar dependiendo de lo que en el presente estamos llevando en un proceso. Pero nuestro futuro es desconocido. Y ahí es donde viene a entrar la ansiedad. Ese es el error de una persona ansiosa, que no acepta que las cosas no pasen como él pensaba y en el momento que él lo esperaba. Que miramos el futuro como algo que nosotros ya habíamos estudiado, analizado, desarrollado y que teníamos un plan ya maestro en donde todo tenía que salir como nosotros ya lo habíamos previsto. Y por eso es que las personas ansiosas terminan desilusionados, terminan desesperados, cometen errores porque no saben qué hacer, porque su plan, su proyecto se vino al flote. Lo que ha pasado actualmente con muchos de nosotros, quienes teníamos proyectos, ilusiones, ideas, teníamos ya un camino en donde no veíamos ninguna dificultad o no veíamos factores externos que nos fueran a arrebatar ello. Pero miren lo que ocurrió y lo que el mundo no quiere despertar, de ese mundo ilusorio, de ese mundo fantástico, de ese mundo de un espejo, donde nosotros mismos hemos dado cuenta que ese espejismo se ha fragmentado, porque nadie se esperaba lo que hoy estamos viviendo. Y eso es lo que ha generado aún más ansiedad y más falta de control de nuestras emociones, y por lo cual cometemos los errores muchas veces infantiles, muchas veces irracionales, y que después decimos, ¿por qué yo? ¿Cómo te ha parecido hasta el momento? Muy interesante, ¿verdad? Saber cómo nuestra energía es malgastada, es estancada, es tapada y ante todo la perdemos tan fácilmente. Continuando con nuestro tema principal, el siguiente motor es uno muy controversial, porque es el que está ayudando a mucha gente en estos momentos a sostenerse en su trabajo, a poder manejar la situación actual que estamos viviendo, a poder conocer
los pros, los contras y tener una información que en algún momento puede convertirse en una ayuda o puede ser el caos más adelante. ¿Es la red social o las redes sociales? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la red social se ha convertido en el puente de saturación de toda información, donde podemos observar que muchos especulan de informaciones que muchas veces son falsas, que muchos también se atreven a criticar, a humillar, a ofender de una forma, una profesional, otra no tanto, pero que asimismo crean un entorno tóxico en momentos, porque están convirtiendo la red que se ha creado en una red de basura. Y muchas veces esa misma información, esa misma carga neuronal, esa misma carga de saturación que nos hace sentir en momentos agobiados, en momentos deprimidos, en momentos ansiosos, en momentos asustados, nos ha hecho hacer que nuestra vida se convierta en eso. Un like, un me gusta, o más bien que se convierta en una pantalla en donde vemos lo que el mundo está viviendo. En otro video daré una expansión mucho más clara sobre la adicción que se está viviendo en la actualidad con la red social. Por eso, quédate, suscríbete para que no te pierdas ni un instante de lo que hoy queremos enseñar y que hagas parte de esta historia. El siguiente motor que quiero tocar es el de las multitareas. Una función que se está viendo mucho más arraigada en la actualidad debido al tiempo libre que tenemos con nuestras familias, en nuestros hogares, en los momentos de ocio, en los momentos de trabajo. El tiempo se ha distribuido de una forma muy diferente. La monotonía ya no es una opción. No, ahora nos volvimos multiproductivos. ¿Cómo ocurre ello? Ahora tenemos un cronograma de actividades donde analizamos hora por hora, minuto a minuto, segundo a segundo, qué es lo que voy a hacer durante mi día. Ya lo tengo planillado. Soy multifuncional, que sería la palabra técnica que se utilizaría en estos momentos. Pero ¿qué error hay ahí? Que todas las tareas que estamos realizando, de hacer cursos, de tener conversaciones, de realizar actividades de ejercicio, todas están tan rígidas en su planificación que hacen que nosotros gastemos energía innecesaria porque no nos enfocamos en un objetivo claro. Y al no tener un objetivo claro, lo que hacemos es gastar más nuestra energía y vernos como cuando nos dicen, eres un fracasado. Continuando con los motores que nos roban la energía, tenemos a los vampiros energéticos o personas tóxicas. Aquellos seres que nos arrebatan la energía solo con una expresión, solo con una mirada, solo con una palabra. Pero no quiero detenerme mucho en este punto, porque quiero darle una pauta muy especial en un próximo episodio de este canal. En un próximo video vamos a hablar bien qué es una persona tóxica, cómo detectar las personas tóxicas y qué hacer cuando tenemos una persona tóxica a nuestro lado. Pero suscríbete para que puedas lograr tener esa información de primera mano. Por último, no sin antes agradecerles por todo el apoyo que están dando a su canal, quiero hablar del que para mí es un motor que muchos no lo han visto o no lo tienen presente, pero que es una realidad.
y que hoy en día nos está robando totalmente la energía. Y es la búsqueda de empleo. No me he vuelto loco, para nada. Lo que te estoy diciendo es algo que nosotros no estamos tomando en consideración, que es uno de los factores que más nos está robando la energía en estos momentos. La búsqueda de empleo se ha convertido en una de las necesidades prioritarias de nuestra vida y por consiguiente se ha convertido en la que más energía nos está desgastando en estos momentos, ya sea por vía electrónica, ya sea por medio de amistades, ya sea llevando una hoja de vida a las bolsas de empleo, ya sea manejando todas las herramientas que a nuestra mano se han colocado para colocar nuestro currículo, para colocar nuestra hoja de vida, nuestro primer pergamino que nos hace identificar ante la sociedad. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué actividades hemos realizado? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestro trabajo fuera de nuestro hogar? Se ha convertido en un karma, en el karma del 2020. Porque si nos ponemos a analizar hacia atrás, este punto siempre ha sido algo muy volátil, pero algo ahora se ha convertido en una realidad. Y para mí, y espero que para ti, este sea uno de esos que tú consideres más importante. ¿Cómo lograr de que esa búsqueda de empleo no se convierta en un desgaste de energía? Estos fueron los 9 motores que para mí, en mi opinión personal, son motores que roban la energía. Pero quiero saber también tu opinión, tu concepto. Quiero saber si para ti estos también son motores que en estos momentos te roban la energía o si consideras que hay otros más importantes. Deja tu comentario en aquella pequeña inscripción en la parte de abajo, en donde me alegraría mucho que también me dijeras de qué quieres más que trate el canal. ¿Qué otro tema te parece interesante que se puede investigar? Y no se les olvide dar manito arriba, compartir el video para así ayudar a crecer esta comunidad.